Vamos a empezar la chaqueta. La vamos a hacer con 3 cadenas, 1, 2, 3, unimos con un punto deslizado la primera, la tercera cadena y hacemos 3 cadenas más, 1, 2 y 3. Ahora vamos a hacer todos los puntos saltos de esta vuelta, los vamos a hacer en el agujero que nos queda. Hacemos 2 puntos saltos, 1, 2, y aquí tenemos el segundo punto alto y ahora una cadena. Vamos a hacer ahora 3 puntos altos, 2, y aquí el tercer punto alto y una cadena. Este motivo 3 puntos altos y una cadena lo vamos a hacer 2 veces más y así es como se va a tejer toda la chaqueta. 3 puntos altos, 2, llevamos de aquí, 3, una cadena y repetimos por última vez en esta vuelta los 3 puntos altos y la cadena. Esta vuelta, como todas las vueltas, las vamos a cerrar siempre con un punto deslizado. Hacemos la cadena y cerramos la vuelta en la tercera cadena de este punto. Aquí cerramos. A ver si me deja, que lo he hecho muy apretado. Ahora. Y ahora hacemos 3 cadenas para dar la altura a la siguiente vuelta. Este va a ser el último, este primer punto con el que hemos subido va a ser el tercer punto alto del último motivo que hagamos. Entonces tenemos los 3 puntos de subida, le tocaría una cadena, hacemos una cadena y ahora aquí en este hueco vamos a tejer 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos, porque en esta vuelta vamos a ir marcando las esquinas y se hacen así: 3 puntos altos, 1, 2, 3 y una cadena, 2 cadenas y otra vez 3 puntos altos, todos ellos en este agujero que es la cadena que dejábamos en la vuelta anterior. 2, 3, una cadena de separación y aquí vamos a volver a repetir. ¿Ves que tenemos aquí la cadena? 3 puntos altos y una cadena. Pues hacemos hacemos así, un momento, 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos, una cadena y volvemos a repetir. Lo hacemos 4 veces, o sea, llevamos 1,5 pues, hasta el final, que cerraremos con un punto deslizado. A ver, ahora aquí hacemos una cadena y en este último hueco vamos a hacer 3 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos, 1, 2, 3, 2 cadenas, 1 y 2, y 2 puntos altos, 1 y 2. Y ahora las 3 primeras cadenas que hicimos para subir las vamos a cerrar con un punto deslizado y va a formar parte de este último grupo de esquina. Aquí sería la tercera cadena con un punto deslizado. Entonces ahora vamos a subir, para que quede bien y que no se note la diferencia, la suelo coger así. Este va a ser 1, 2, 3 y hago 2 puntos altos, 1 y 2, una cadena y cada vez que llegue a la esquina, esté en la ronda que esté, la hacemos 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos. Hacemos 1,
3, 2 cadenas, 3 puntos altos, 1, 2, 3, una cadena de separación, 3 puntos altos, 1, 2, 3, una cadena y así llego hasta la esquina. Y así vamos a ir haciendo ronda a ronda. En las esquinas siempre 2 cadenas entre los grupos de puntos altos y en las rectas entre los grupos de 3 puntos altos una cadena. En esta cadena se cogerán los puntos en la vuelta siguiente, como esta. Bien. Pues así la medida que queráis. Yo me he tomado la medida desde la nuca hasta un palmo por encima de la rodilla. Bueno, vamos a continuar tejiendo. Bueno, en esta última vuelta vamos a hacer un punto alto por cada punto de la vuelta anterior. Aquí hacemos un segundo punto y cuando llegamos a la separación entre los dos grupos de 3 puntos altos de una cadena, hacemos otro punto alto, 1 y 2, y continuamos haciendo 1, 2 y 3, un punto por cadena. Así vamos a tejer toda la vuelta con puntos altos. ¿Lo ven? En cada punto la cadena y el grupo de puntos altos. Pues así seguimos tejiendo hasta el final. Aquí vamos, punto a punto, nudo a nudo, tejiendo esta chaqueta tan sencillita y tan apañada. Bueno, ahora vamos a ver, cuando lleguemos a la esquina, el número de puntos que tenemos que poner para que nos quede bien con su forma. Muy importante las esquinas porque es donde vamos a empezar a formar luego la chaqueta, la forma de la chaqueta. Bueno, ya vamos llegando aquí a la esquina. 1, 2, hacemos 1, 2, otra vez 3 puntos altos, uno por cada punto de la vuelta anterior. ¿Veis? Y ahora cuando llegamos al arco, que tenemos 2 cadenas, aquí vamos a hacer 4 puntos altos, ¿de acuerdo? Hacemos 1, 2, 3 y 4. Una cadena, no, perdón, me he equivocado yo, que tan rápida iba. Y en el primer punto, un punto alto. Bueno, ya hemos terminado de hacer el cuadrado y mide 92 centímetros de lado a lado. Entonces ahora lo que vamos a hacer para cerrar la chaqueta es doblarlo como un libro, esquina con esquina. Bueno, ahora que ya tenemos cogida la medida para la sisa, vamos a coser desde la esquina hasta la sisa. Y así ya pues queda formada la manga, ¿de acuerdo? Ya tenemos la aguja enhebrada y vamos a empezar por esconder el hilo.
para empezar a tejer, lo metemos entre los puntos. Voy a quitar el ganchito que a mí me está molestando y como ya tengo marcado dónde es, y fuera, ahí va. Entonces ahora voy tirando que se vea bien y vuelvo por el mismo lado, por debajo, saltando. Y vamos a volver por entre los puntos altos, ¿sí? Hasta aquí. A ver que dé así. ¿Veis que se va quedando cogido si no se engancha con nada? Estiramos para que no se forme este pequeño burruño y ya está. No se nota. Unimos las dos esquinas, vemos aquí 1, 2, 3, 4 puntos altos, pues vamos a empezar a tejer por el del medio, donde tenemos, y aquí igual, tenemos los 4 puntos altos y empezamos a tejer por el del medio. Aquí y aquí. Perfecto. Y ahora ya vamos a ir tejiendo punto por punto hasta donde tenemos la sisa, la marca. De la siguiente manera. Voy a poner un poquito de zoom. No me deja la cámara. Entonces, un punto de un lado y el siguiente del otro. Y así vamos cogiendo, ¿lo veis? Punto por punto, de los dos lados. Y vamos cerrando la sisa. Del siguiente cogemos punto por punto. Volvemos y hacemos lo mismo, punto a punto. Y así hasta el final. Bueno, pues, ¿dónde está el hilo? Aquí. Ya hemos llegado hasta el imperdible, así que lo vamos a quitar para coger esos últimos puntos y vamos a rematar. Y aquí está el hilo de remate anterior que aún no los hemos escondido. Y ahora vamos a ver cómo vamos a esconder la hebra. Y así vamos a esconder también todas las hebras que nos han ido sobrando entre ovillos. Yo esto siempre lo dejo para el final. Así que ahora voy a rematar por este lado. Voy a esconder por aquí. ¿Veis? Entonces la meto por aquí arriba, la voy escondiendo con la lana. Mirad, así queda la chaqueta ya cosida. Entonces ahora lo que vamos a hacer en los 3 huecos que nos quedan, los 2 de la manga, estos 2 de aquí, y todo el contorno entero de la chaqueta, le vamos a hacer pues un reborde de 3 o 4 vueltas de puntos altos a lo largo de todo este reborde y a lo largo de
toda la sisa, y también esconderemos todas las hebras que nos han ido quedando de ir cambiando ovillos. Bueno, pues vamos al lío. Vamos a empezar a levantar el contorno de la sisa con 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y ahora, para hacer el punto elástico, vamos a tejer un punto alto por delante, un punto alto por detrás. Siempre un punto por cada punto de la vuelta anterior. Ya hemos hecho un punto por delante y ahora un punto por detrás. Sí. Cogemos hebra, soltamos 2. Un punto por delante, un punto alto por detrás, todo puntos altos. Esta es la chaqueta fácil del punto alto. Y así vamos a ir levantando todo alrededor. Ahí va, a ver que se me va la lana. Así. 1 y 2. Y otra vez por detrás. Y así vamos a hacer 2 vueltas más. Bueno, ya hemos terminado la primera vuelta y ahora lo que hacemos es un punto deslizado en la tercera cadena. Como estamos haciendo el punto elástico, directamente comenzamos con el punto elástico en el siguiente punto. Hacemos así y subimos 3. 1, 2 y 3. Y seguimos el dibujo que ya está marcado de la vuelta anterior, elástico. Es decir, cogemos por detrás la hebra y en el siguiente punto enganchamos por delante del punto de la vuelta anterior. Cogemos hebra, pasamos 2, volvemos a coger hebra y el siguiente punto lo cogemos por la parte de atrás. Enganchamos la hebra, pasamos 2 y así, con un punto por delante y un punto por detrás, vamos a terminar esta vuelta y con esta vuelta terminamos la chaqueta. Ya tan solo nos queda rematar los cabos y unas fotografías para que veáis cómo queda. Espero que os haya gustado y no olvidéis suscribiros. Gracias.